charlar con Lucas, un fino analista de la realidad política, es politólogo, es director de la consultora Sinopsis, pero por lo que lo conozco siempre le encuentro una vía distinta para pensar las cosas que lo que uno está habituado a escuchar. Y eso lo hace muy interesante también para debatir y para acordar y para discutir las cuestiones. Me parece que es un excelente challenger. Así que gracias, Lucas, por participar de esta charla. Y vamos con las preguntas, así tenemos una hora, así que podemos charlar con tranquilidad de todos los temas políticos de la Argentina. Es un placer, Carlos, Daniel, un placer participar y charlar de estos temas. Y bueno, lo defino corre por tu cuenta. Tratamos de tener una mirada y aportar algo más al debate público. Y bueno, de eso se trata nuestra coyuntura diaria. Así que con gusto participar de esta charla. Bueno, yo, Lucas, bueno, felicitarte porque digo, más allá de avalo totalmente lo que decía Carlos de encontrar siempre una mirada distinta en tu cuenta, y la sigo mucho, pero más allá de eso, hay una prueba ácida que tienen los que miden opinión pública, que es a la hora cuando se juega la Champions League, digamos, en los años impares. Y la verdad es que en el caso de ustedes siempre están ahí en la zona donde uno está viendo de que son, digamos, mediciones que son muy acertadas, digo, cercanas, donde el orden que refleja, digo, los resultados finales siempre están cerca. Así que, bueno, obviamente que se ve que están trabajando seriamente y, bueno, obviamente que esperemos que esa sea la tónica de acá para adelante. Yo me gustaría por ahí, para abrir el fuego, Lucas, arrancar con el tema más candente del día y por ahí después empezamos a remontar río arriba. Que es, la verdad es que uno ve todo este tema de ley y orden que viene tan fuerte, la verdad uno lo asociaba a toda la prédica de Trump, de Bolsonaro y todo eso que acá obviamente genera un rechazo bárbaro a nivel de los sectores, lo podríamos llamar el arco todo de la progresía local. Resulta que yo creo que Bernie, en particular, sería el sueño húmedo de ministro de Trump o de Bolsonaro. Uno ve los spots que está haciendo, yo creo que ni ellos se animan a tanto. Inclusive hasta podría ser ministro de Seguridad del Estado de Texas, ¿viste? Así que muchos, quizás anoche, yo inclusive me prendí a ver a dos voces, y creo que muchos esperaban, yo veía el Twitter, estaba enfurecido, sectores, gente que está dentro del gobierno, y yo creo que las alas más progresistas esperaban anoche que quizás Alberto le pedía la renuncia a Bernie en vivo, ahí adelante de los muchachos de a dos voces. Y al contrario, se encontraron con que Alberto no solo que avaló, digamos, lo avaló Bernie, sino que hoy mismo el gobernador siguió por la misma línea. ¿Qué es lo que está pasando, Lucas? Que la verdad que esto era impensado prácticamente. Sí, yo ayer ponía hoy un tweet a propósito del video que difundió Bernie ayer, en donde, digamos, el mensaje que uno rescata del video es, digamos, la, la elección de tres valores muy particulares en la defensa, ¿no? El valor de la vida, el valor de la propiedad privada y digo, valores que a lo mejor no están o no tienen mucho que ver con el contenido programático del espacio, ¿no? Entonces, y el valor de la libertad, entonces es lo que me faltaba, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad privada. Esos fueron los tres valores mencionados en ese video que ayer divulgó Bernie, y un poco en risa, pero un poco también ajustado a esa realidad, ponía en el tweet, lo está corriendo por derecha Gómez Centurión, ¿no? Porque claramente son valores que habitualmente son defendidos por, digamos, referentes de la centroderecha. Yo creo que, a ver,
la reiteración Perdón, de perdón, te interrumpo un segundito para Sí. leer una sola cosita muy chiquita. Qué extraño que un ministro haga spots casi de campaña, ¿no? Que a mí me da mucha extrañeza, ya vi varios de Bueno, Bernie. ¿Te acordás el que me, hacía, el que me hacía sirve, Fierro, no? me sirve la observación porque iba a ese punto. La reiteración de la disonancia, porque esto no es un episodio aislado, o sea, es un episodio reiterado, lo de Sergio Berni sosteniendo un discurso que, digamos, disiente bastante con el discurso oficial general del resto de los dirigentes del Frente de Todos. Entonces, la disonancia reiterada y la forma en que se produce esa resonancia, esa disidencia reiterada, esto que vos decís, ¿no? Ya es una forma elaborada, no es simplemente en una entrevista una enunciación, digo, hay una elaboración de ese discurso que, digamos, premeditadamente es puesto en difusión. Me parece que ya nos está hablando de una acción deliberada del oficialismo, y abro el paréntesis y digo, del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, porque no me queda claro si esto es una acción deliberada del oficialismo en términos nacionales o del oficialismo particularmente del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y a qué obedece, sería la pregunta, esta acción deliberada de presentar un referente con una enunciación disonante del resto de los referentes del espacio? Bueno, yo creo que obedece a la experiencia. Digo, mi interpretación es que claramente Sergio Berni viene a ser una especie de antídoto frente a lo que al kirchnerismo le sucedió tanto en 2009 como en 2013, que fue que un referente, un dirigente opositor que enarbole la agenda de la seguridad, de la ley y el orden, por ponerlo en los términos que planteaba Daniel, les ganó la elección. Porque pasó con Francisco de Narváez en 2009, pasó con Sergio Massa en 2013. Entonces, digo, quizás curados de espanto dijeron, bueno, vamos a, digamos, como contraveneno a sembrar nuestro propio enemigo que enarbole esa agenda y que evite que un dirigente opositor pueda efectivamente capitalizarla en un contexto que además se le parece bastante en lo económico esos 2 años, ¿no? Porque, digo, vamos a una elección en donde el contexto económico todavía no es cierto, y pudiera ser un contexto económico quizás no del todo favorable, ¿no? Entonces me parece que hay ahí una acción deliberada para tratar de contrarrestar algo que ya ha sido sufrido por el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo preguntar, Daniel, algo? ¿Sí? ¿Qué tal? Hernán Arbizu es mi nombre. Vale. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Qué tal? Bien, pero realmente, es decir, claramente como si vos vas a buscar a voto, no frente de todos, no cristinista o no kirchnerista, como lo quieras llamar. Pero realmente ves que consigue ese voto, porque para mí, te digo, viniendo, por ejemplo, de familia de derecha, de militar, es ridículo, porque según él es buzo táctico, lo ves en los videos que hace, piloto de avión, astronauta, ya es más un personaje cómico que realmente lo que es vendría a ser la contraparte, que es Gómez Centurión, que bueno, Gómez Centurión combatió en Malvinas. ¿Realmente ves que tiene llegada a la gente a la que en realidad apuntan? Yo te digo, yo lo veo como un personaje cómico. Sí, por eso decía, creo que era, digamos, es una acción más orientada a disputar esa agenda, a tener a alguien que defienda intereses propios de esa agenda, y no tanto a disputar ese voto, porque no por simple uno sostener un discurso alineado a lo que la gente reclama, digamos, va a lograr el comportamiento electoral deseado, ¿no? Me parece que ahí hay un intento de evitar que un dirigente opositor capitalice esa agenda, ¿no? Y quizás... O sea, Lucas, perdón, o sea, Lucas, vos decís antes que llegara la vacuna del COVID, hay una vacuna, digamos, que se ha inoculado el espacio, el oficialismo, que es el tema de que no aparezca por afuera alguna figura como las que mencionabas vos. Vos decís como que una operación como de curarse en salud, algo parecido. Exactamente, es un contraveneno, dicen algunos, ¿no? Un antídoto para tratar de evitar sufrir nuevamente una derrota de esas características, ¿no? Porque da la particularidad que en los 2 casos,
que fueron derrotas para el kirchnerismo, 2009-2013, tenemos a un dirigente de extracción peronista, discutible en el caso de Narváez, menos discutible en el caso de Massa, pero los dos con identidades, digamos, peronistas, que sostuvieron una agenda de la seguridad, ¿no? Una agenda, digamos, una respuesta desde la oferta electoral a una demanda de mayor seguridad, ¿no? Y creo que eso es lo que intenta, me parece, el oficialismo. Insisto, no sé si el oficialismo nacional, me parece más el oficialismo provincial, de presentar una defensa frente a que vuelva a suceder una circunstancia de esas características. Ahora Lucas, es interesante lo que decís. Y yo pensaba hoy con el tema de Patricia Bullrich y que lamentablemente está enferma, ¿no?, de COVID-19, y veía que muchos le daban aliento diciéndole cuídate o curate Patricia, nuestra presidenta 2023. También eso, es decir, llevando, ¿no?, al otro punto del arco casi del mainstream político, de lo que cambiemos, ¿te parece que todavía puede ser vista como una función, como alguien peronista? Sabemos que el de movimiento es amplio, pero y si realmente está para eso, está para más, tiene una imagen, bueno, un conocimiento sí, supongo, ¿no? Pero tiene una imagen como para, es un momento dramático, pueda escalar a disputarle, no sé, a Horacio Rodríguez Larreta, a Macri y a Vidal, a todo ese sector, le puede llegar a disputar ir por todo, ¿te parece? A ver, yo digo, la modalidad que ha adquirido el escenario político, la modalidad de competencia que ha adquirido el escenario político en Argentina, creo que es un condicionante para la definición de liderazgos. ¿Qué quiero decir con esto? Este formato bicoalicionista, diría Facundo Cruz, que nos ha dejado la elección del 2019, que en realidad es una elección que viene a consagrar ese bicoalicionismo que ya venía conformándose desde 2015, me parece que le pone determinados incentivos al sistema político. Y uno de los incentivos que le pone, a mi entender, es un incentivo a que los liderazgos tiendan a la moderación y no a la radicalización de las propuestas o de las ofertas electorales. Esto que parece contraintuitivo, porque en este contexto que estamos, digamos, estamos viendo cómo la grieta se va profundizando y el discurso se va radicalizando, cuando la competencia es entre dos, la definición de la competencia se da en el medio. Se da cómo se reparten el medio que divide el escenario, digamos, el electorado en esos dos grandes espacios, ¿no? Entonces, yo creo que pensando en liderazgos hacia futuro, y en particular pusiste el foco en el 2023, yo creo que acá la clave es quién junta menos rechazos. Y en ver quién junta menos rechazos, Larreta nos está dando un ejemplo, una muestra de que la moderación es el camino. La única forma de ensanchar simpatías, de constituir un capital político que te permita trabajar un liderazgo en la dimensión de la política, digo, porque ahora aclaro un poco esto de la dimensión de la política, es efectivamente tratar de ganar simpatías en el centro. Con lo cual yo creo que ahí veo dificultades para ese tipo de liderazgos como el de Patricia Bullrich, que veo que son liderazgos que les va a costar mucho ser competitivos en esto de tener la menor cantidad de rechazo y no la mayor cantidad de apoyos. Porque claramente el fenómeno que estamos viendo en Larreta responde específicamente a eso, ¿no? El hecho de haber logrado la simpatía no solo de buena parte, y sino de toda la parte del espacio propio, sino también de buena parte del espacio ajeno. Esto es difícil pensarlo en una dirigente como Patricia Bullrich, ¿no? Ahora, eso no implica que Patricia Bullrich no vaya a tener protagonismo, porque como en toda la vida, digo, en la política también, la existencia es relacional, ¿no? Uno es en función también del otro, y creo que en la competencia que vamos a ver entre los dos grandes espacios que hoy animan la escena política, está esta estrategia dominante de ir a ganar el centro, pero también está la estrategia defensiva de
evitar que el otro gane el centro. Y en ese evitar que el otro gane el centro, los Patricia Bullrich, los Miguel Ángel Pichetto, quizás son necesarios para lograr la desmoderación del rival, ¿no? Y ahí posiblemente sea funcional Patricia Bullrich en algún punto, pero no veo que sea un liderazgo que tenga la capacidad de ser competitivo en este contexto donde hay que buscar menos rechazos y no más apoyos. Lucas, vos justo mencionaste el tema de Larreta recién, en particular, y te quería preguntar algo ahí, que ¿cuáles son los principales obstáculos que vos ves por delante en la carrera esta que tiene Horacio Rodríguez Larreta, además del que es quizá el más visible? Yo escribí una columna hace poco que decía que para Larreta es 2023 o nunca. No me imagino un dirigente de ese perfil, que él está muy asociado, su actividad política, su presencia está muy asociado a temas estrictamente de gestión. La verdad que a Larreta se le conoce poco, digamos, una figura que en el tema de posicionamientos políticos, todo, yo no me imagino una vida política que trascienda, como podría ser, por ejemplo, Elisa Carrió, que son figuras que Elisa Carrió allá desde Exaltación de la Cruz tiene la capacidad de generar hechos, ella, digamos, más allá del hecho de no tener en este momento ni siquiera una banca legislativa. ¿Cuáles son los obstáculos que vos ves por delante en el camino este de Larreta para el 2023, además de ese más explícito? Sí, yo creo que paradójicamente, creo que apunta a eso tu columna que mencionás, ¿no? Parece que el obstáculo más importante que tiene Larreta es el tiempo. Necesitaría que ya sea 2023, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene por delante toda una gestión, o gran parte de su gestión, en un contexto en donde muy probablemente le cueste asumir un liderazgo político de escala nacional en la escena opositora. Yo ahí siempre me miro en el espejo de Macri, ¿no? Digo, cuando uno mira el trayecto de Macri hacia la presidencia, Macri no asume un liderazgo opositor nacional, sino hacia 2015. Es más, si uno se va finales de 2014, incluso comienzos de 2015, me acuerdo aquel acto de Macri, Cristina y Larreta, perdón, Macri, Cristina y Michetti inaugurando la bajada de la autopista Ilia, ¿se acuerdan? Sí. Que venían caminando ellos dos y que incluso en un contexto sí, claro. no estábamos encaminándonos Sí, a la escena electoral. Que estaba Cristina vestida de blanco, me acuerdo. Exactamente, y que incluso para algunos analistas decían, Claro. parecen dos figuras que se ayudan mutuamente, se buscan. Realmente Macri no asumió el liderazgo nacional, sino hasta la parte final de su mandato, y yo creo que no lo asumió porque entendía que su mandato dependía también de tener buena relación con el gobierno nacional, que es lo que le pasa a Larreta, ¿no? Larreta, a veces yo creo que en el análisis muchas veces se subestima el hecho de que Larreta y Alberto Fernández no son pares, no son dos figuras que están en la misma condición. Larreta depende de la decisión de Alberto Fernández, en gran parte. Su gestión depende de esa relación con Alberto Fernández. Antes de que venga la pandemia, habíamos conocido ese primer intento que nunca se terminó de hacer efectivo del gobierno nacional de recortarle fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual digo, es impensado que Larreta asuma un liderazgo opositor conflictivo con Alberto Fernández. Y esto le va a presentar obstáculos para la construcción de ese liderazgo político de cara al 2023. Entonces, yo creo que hoy para Larreta el tiempo es un obstáculo, porque él no puede asumir ese liderazgo opositor, tiene que estar abocado a la gestión, sin embargo, hoy tiene un capital político producto de la centralidad que le dio la pandemia y eso traducido a su imagen, que lo posiciona como un liderazgo opositor, pero no creo que hoy sea un dirigente que pueda asumir ese liderazgo opositor. Qué paradoja que tiene, porque si se pone en las antípodas y va a tirar piedras para también capturar el bullrichismo y los vectores más duros, corre el riesgo de que se quede sin fondos y la ciudad
Vos fijate con el nivel de gasto que tiene, ¿no? Ahora está cortando calles para que los bares puedan, la gente pueda estar en la calle. Digo, todo es un, Y hay otra paradoja, Carlos. un dinero que gasta la ciudad enorme, ¿no? Que nadie lo mira mucho. Y Pero hay otra necesita paradoja plata, para mí. también necesita plata, ¿no? Hay otra paradoja para mí también, y es que la elección de medio término no va a ser un escenario favorable para el liderazgo de Larreta. ¿En qué sentido lo digo? Digo, un triunfo de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires en la elección de medio término no debería sorprender, es lo que viene sucediendo. Es más, Se se descarta. descarta, exactamente. Es más, yo diría, le va a costar quizás volver a repetir ese resultado que sacó el año pasado, obteniendo la cantidad de votos más importante que obtuvo su espacio político en la ciudad, con el porcentaje de votos más alto de la historia del PRO en la ciudad. Es decir, casi que la elección de medio término no le va a agregar valor a su liderazgo político. Y va a tener, en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de al lado, una elección que si se llega a dar favorable para su espacio, es decir, si es un triunfo opositor, le va a poner una figura al lado muy competitiva, porque ¿quién le va a sacar el saco de candidato en el 2023 al que gane, al dirigente opositor que gane, que vence al frente de todo en la provincia de Buenos Aires, si es que efectivamente vence la oposición en la provincia? Es decir, pareciera ser que toda la elección de medio término es un obstáculo para Larreta, que si fuera por él la sacaría del medio y caminaría directamente hacia el 2023. Creo que por eso, intuyo, digo, esto falta mucho, pero ustedes han empezado a escuchar algunos nombres, se empieza a hablar de la posibilidad de que Santilli sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Me parece que sería un intento de Larreta de capitalizar un eventual triunfo en ese distrito, de un dirigente propio, porque claramente, digo, si emerge un opositor triunfando en la provincia de Buenos Aires, va a ser un competidor para Larreta. Ahora, Además, en la ciudad tiene a Lustó, ¿no? También te agrego sí. la complejidad de Lustó, que es un inclasificable eterno, ¿no? Es un Perdón. inclasificable y es más difícil de clasificar también los objetivos electorales que pueda tener Lustó de cara al 2021 y al 2023, ¿no? Es cierto que Lustó puede tener el atractivo de apuntar a la ciudad de Buenos Aires, y eso, digamos, puede ser una variable para correrlo de carrera ante una eventual aspiración presidencial, pero en todo caso, digo, insisto en esto, ¿no? Pareciera ser más un obstáculo que una oportunidad la elección de medio término para Larreta. Lucas, perdón, Pues, perdón, ahí voy, Hernán, después, un sí, segundito. sí. Yo decía, digo, más allá del tema de los nombres en danza, justo estábamos hablando, bueno, salió el tema de Bullrich, de Larreta, pero digo, haciendo abstracción de los nombres, como que identificamos dos espacios que uno tenía que ver con el tema de, podría ser, lo podríamos llamar la silla del Bolsonaro argentino, al primer espacio, y después el otro, el de la moderación, que no sé, yo escribí hace un par de años una columna que decía en busca del Macron argentino. Ponele que ese espacio de centro lo podamos bautizar como el Macron argentino. ¿Qué otras figuras vos ves, más allá de las que mencionamos, que por ahí podrían, como diría el turco Asís, mojar la media luna en estos dos estanques? El estanque del Bolsonaro y el del Macron. Que por ahí nombres que no hemos tirado hasta ahora, digo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires. No, digo, sí, provincia de Buenos Aires, en la ciudad, vos por ejemplo Bueno, acabás de tirar el nombre de Santilli. Santilli sí, era un tipo que no estaba sonando hace pocos días. sí, a ver, hay una particularidad de la elección de medio término, que es que vamos a tener elecciones en la categoría senador en 3 de las 5 provincias más grandes, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. Y son 3 provincias que, si uno mira los antecedentes y mira el presente, pudieran ser tres derrotas para el oficialismo, ¿no?
digamos, nadie se sorprendería que el Frente de Todos pierda en Córdoba, nadie se sorprendería que el Frente de Todos pierda en Mendoza, según algún artículo que leía hoy en los diarios, la nueva capital del antikirchnerismo. Y creo que en Santa Fe tampoco sorprendería, si bien ahí parece la cosa un poco más peleada. Y menciono esto porque siempre las elecciones a senador producen otros protagonismos electorales, ¿no? Habrá que ver quiénes son los que protagonizan esas disputas electorales en esos distritos grandes. Con lo cual yo ahí veo tres ámbitos de proyección de liderazgos nacionales en esas elecciones, dependiendo cómo sean los resultados. Habrá que ver si efectivamente Cornejo asume ese rol de candidato en Mendoza para potenciar sus ya evidentes aspiraciones presidenciales, y ver qué pasa en Córdoba y en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires, yo creo que, digamos, a la línea Bernie, que sería esta línea Bolsonaro que vos mencionás, yo creo que hay que complementarla con la línea más propia, ¿no? Y ahí hay varios nombres, particularmente he escuchado varios nombres de mujeres, pero me parece que son todas, digamos, dirigentes con potencial de protagonizar ese proceso electoral. Uno es el de la propia Fernanda Raberta, quien, digamos, nadie desconoce el cariño y el sentimiento de pertenencia que tiene ella hacia el espacio que conduce la vicepresidenta, y el cariño que la propia vicepresidenta le tiene a ella, a tal punto que la promocionó para ocupar ese lugar en la ANSES. Habrá que ver si vale la pena perderla en ese lugar en la ANSES. Después el de Luana Volnovich, que es otra figura también de mucho protagonismo dentro del espacio oficialista y que pudiera ser también una oportunidad para darle protagonismo a otra figura de las que ha venido promocionando la propia vicepresidenta. Y después la figura de Malena Massa, ¿no? Que pudiera ser también una representante de esa tercera pata del espacio oficialista, que hoy ocupa un lugar, digamos, secundario en la gestión, pero que pudiera ser también protagónica del proceso electoral, ¿no? O sea, veo ahí tres figuras femeninas a las que algunos le quieren adicionar una tercera figura masculina, joven, más del vínculo con Alberto Fernández, pero que me parece que algunos le involucran en la pelea más con alguna intencionalidad política que con algún deseo de protagonismo electoral, que es la de Santiago Cafiero, ¿no? Hay que ver si, como algunos impulsan, digamos, logran convencerlo de correrse de ese lugar tan protagónico que es la jefatura de gabinete, e ir al terreno electoral, ¿no? Pero digo, a la línea Bernie necesariamente va a tener que estar complementada por mucha línea propia, ¿no? Y me parece que la composición de las candidaturas van a tener esa característica, ¿no? Dirigentes jóvenes, de mucha cercanía e identidad con la vicepresidenta, porque es clara la intención y la voluntad que tiene Cristina de controlar todo el proceso político en la provincia de Buenos Aires, y creo que de esos nombres me parece que vamos a tener a los protagonistas por el lado oficialista, ¿no? Perdona, Hernán, que estaba Sí. justo. No, bueno, parte de la pregunta, pero la pregunta, es decir, mi humilde opinión, no cabe duda que el más beneficiado, el único beneficiado por la pandemia ha sido Larreta, ¿no es cierto? Por la exposición nacional que ha logrado al lado de Alberto Fernández. Ahora, terminada la pandemia, que si Dios quiere termina en 6, 7 meses, va a volver a ser el intendente de la Ciudad de Buenos Aires y nada más, ¿no es cierto? Va a perder relevancia a nivel nacional. Yendo como candidato a presidente, ¿ves que el radicalismo le va a dar el apoyo, o los mismos del PRO lo van a seguir? Es decir, hasta ahora no cabe duda que el candidato mejor visto, por lo menos, es él por la posición que tiene, pero eso se le va a diluir en el tiempo, y me parece que de ninguno de los que estén gobernando van a seguir ganadores de la pandemia, porque con los muertos se la van a reflejar en la cara en cada elección que haya. Pasado todo este proceso, ¿no te parece que se va a desgastar muchísimo la imagen de Larreta y que va a tener, bueno, enfrente a todos los lobos de presa tratando de disputarle el espacio? Sí, yo creo que más que la pandemia, porque efectivamente la pandemia en el comienzo de la crisis tuvo un impacto positivo en la imagen de todos los dirigentes, y esto es un fenómeno que ocurrió en la Argentina y en el mundo. Cuando uno mira
las mediciones de aprobación o de imagen de los liderazgos políticos en el mundo, los meses de abril, de marzo a abril, marcaron picos de esas popularidades, de esos liderazgos, ¿no? Yo creo que la ventaja que tuvo Larreta es que Larreta se benefició de una estrategia del oficialismo de seleccionar a Larreta para vender moderación y diálogo, ¿no? Me parece que Alberto Fernández deliberadamente lo buscaba a Rodríguez Larreta para tratar de capitalizar un posicionamiento más moderado, más dialoguista, más centrado y de diferenciación con esa actitud más confrontativa, menos dialoguista que siempre caracterizó el kirchnerismo. Es decir, en eso que parecía una estrategia dominante para Alberto Fernández de diferenciarse de las modalidades kirchneristas, lo usó, entre comillas, a Larreta, y eso le produjo un beneficio al propio Larreta, que terminó teniendo simpatías en el propio espacio. Es curioso, en nuestro último estudio identificamos un 12% de todos nuestros encuestados que combinaban imagen positiva de Alberto Fernández y de Rodríguez Larreta. Con lo cual digo, yo creo que lo que Cristina le está marcando a Alberto Fernández es, mirá, por tu estrategia, lo único que hiciste fue consolidar un liderazgo opositor. Creo que es la propia Cristina la que lo está invitando a Alberto Fernández a recorrer el camino inverso, es decir, empezar a confrontar con Larreta, porque tu aprovechamiento del diálogo con Larreta tuvo un beneficio, digamos, significativo en el capital político de Larreta en términos de popularidad. Entonces, creo que a Larreta ahora le va a venir una etapa en donde vamos a ver probablemente un oficialismo confrontando con Larreta, criticándolo, cuestionándolo. Hay que ver cómo eso se va a ver reflejado en la imagen de Larreta. Mi estimación es que probablemente Larreta acuse recibo de eso. No me extrañaría que en los próximos meses veamos una caída en la imagen de Larreta, porque de parte del oficialismo va a tratar de quitarle ese apoyo que había ganado de votantes opositores. Y creo que, insisto en esto que mencionaba hace un rato, digo, a Larreta le va a costar asumir el liderazgo político nacional, el liderazgo opositor nacional, por su condicionamiento de gestión. Perdón, Lucas, es como que Sí. Cristina le está diciendo a Alberto, traelo a Larreta a la cancha donde no juega cómodo. Yo creo que Cristina le está diciendo desmoderalo. O sea, Claro. si te desmoderaron a vos ya no sos más el Alberto moderado. Bueno, desmoderado Larreta, porque el que se quedó posicionado ahí en el centro es Larreta, y el que está capitalizando ese posicionamiento en el centro es precisamente Larreta, que no dudó ni un segundo ayer en mandarle su apoyo a Sergio Massa por los agravios recibidos. Es un angurriento de la moderación, Larreta, y viene siendo un angurriento de la moderación. Habrá que ver hasta dónde el oficialismo le va a permitir seguir haciendo ese juego. Ahora, Lucas, te traigo un tema que me parece que todavía no terminamos de desentrañar, que es cómo llega la economía hacia el año que viene, cómo va a impactar esto en la imagen que está impactando, en la imagen de Alberto Fernández. Recién comentaba Hernán algo parecido, que a todos le va a pasar recibo. ¿En qué medida, una pregunta que es crítica, en qué medida la cuestión económica se puede endosar a la pandemia? Viste que está la pandemia y quienes van a endosárselo a la cuarentena. Y la cuarentena sería responsabilidad de Alberto. Es decir, cómo juega la economía, que no parece que se vaya a recuperar de la caída, ¿no? En la Argentina no es que vuelve rápidamente a la situación anterior, por lo menos a la experiencia, capaz que me equivoco. ¿Cómo pensás esto? Sí, a ver, clave. Yo digo que el contrato electoral que Alberto Fernández firmó con sus votantes, si existiera ese contrato electoral y uno lo pudiera revisar y pudiera revisar las cláusulas de ese contrato electoral, la principal cláusula de ese contrato fue el compromiso de poner en marcha la economía, ¿no? Fue el factor explicativo del resultado electoral del año pasado y fue el compromiso más fuerte, el mandato electoral más fuerte que asumió Alberto Fernández en la elección presidencial. El segundo componente de ese contrato
que para mí no es menor, es el componente de la presentación de una fuerza política, digamos, distinta al kirchnerismo. El Frente de Todos no es el Frente para la Victoria, voy a gobernar yo, no va a gobernar Cristina. Podríamos denominarla la cláusula anti-K. Esas dos cláusulas fueron las que explicaron el 48,2% de los votos. Ahora, yo lo pondría en estos términos. Uno podría decir, reforman la justicia pero hacen. Parafraseando alguna frase del estilo, ¿no? ¿Y por qué digo reforman la justicia pero hacen? Yo creo que la economía y la recuperación de la economía es tan clave para el proceso político y electoral que se acomoda esa frase. Estos aspectos que le han hecho, digamos, a Alberto Fernández incumplir esa segunda cláusula, la reforma judicial, decisiones como la de Vicentín, incluso la misma intervención del mercado de telecomunicaciones, que fue, en la interpretación del hecho, fue leído como un intento de golpe a Clarín. Digo, todos estos acontecimientos, estos hechos, que digamos, lo mimetizan más con la figura de Cristina Kirchner, y le quitan ese activo que presentó Alberto Fernández el año pasado de ser una figura diferenciada de Cristina, pueden ser suplidas por la economía. Pueden ser suplidas si efectivamente se produce una recuperación económica y esa recuperación económica se siente y llega a tiempo. Ahora, la pregunta acá es, bueno, ¿y cómo tiene que ser esa recuperación económica? Yo les comento, acabo de terminar hace un ratito un Zoom con economistas y expertos en consumo, donde compartíamos un poco las impresiones de cada uno, y la verdad que ninguno sabía cómo iba a darse esa recuperación, y ninguno estaba en condiciones de presentar con algún nivel de certeza cómo iba a ser la economía de la Argentina de acá a 6 meses. O sea, es tal el nivel de incertidumbre en esa variable, que aplica obviamente también para el proceso de toma de decisión, porque por algo el gobierno no presenta un plan, por algo el gobierno no presenta un presupuesto. Es muy difícil, digamos, hacer proyecciones en este contexto tan incierto. Entonces, es difícil incorporar ese supuesto en el análisis político. Digo, ¿cómo va a ser el proceso económico para poder interpretar cómo va a ser el proceso político electoral en el que viene? Es muy difícil, no lo tienen ni los expertos la respuesta. Ahora, yo sí puedo aportar algunos elementos para entender que quizás no se requiere una recuperación muy profunda en la economía. Y acá voy a traer la enseñanza de Kahneman, la famosa teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman. Por quien no lo conoce, Daniel Kahneman, uno de los pocos no economistas que ganaron Premio Nobel de Economía en 2002, él desarrolló esta teoría de las perspectivas que, digamos, de manera sintética lo que dice es que los actores tienden a evaluar las circunstancias más guiados por la experiencia inmediata anterior que por otros factores más lejanos en el tiempo. Y yo siempre pongo el ejemplo porque me parece que es tan gráfico para entender la teoría de las perspectivas de Kahneman. Él habla del ejemplo de las palanganas, no sé si lo conocen. Él dice, si tenemos 2 palanganas, en una de ellas hay agua caliente y en otra de ellas hay agua fría, y ponemos cada una de nuestras manos en esas palanganas y las dejamos depositadas allí unos minutos, y sacamos las 2 manos y ponemos esas manos en el mismo momento en una palangana con agua templada, dice, la que viene del agua fría va a sentir el agua templada caliente, y la que viene del agua caliente va a sentir el agua templada fría. Las 2 manos son de la misma persona, pero la sensación es bien diferente, porque una viene del agua fría y otra viene del agua caliente. Es decir, venimos de un pozo tan profundo y tan angustiante para la gente, que quizás no se requiere una recuperación muy virulenta, muy intensa, para que la gente pueda sentir que efectivamente empezamos el camino de volver al lugar deseado. Pero incluso teniendo esta recomendación, este consejo de Kahneman, incluso aún así, está la incertidumbre que tenemos por delante, que no me animo a decir qué economía vamos a tener para poder modelar qué escenario político y electoral vamos a tener. Lucas, sí, justo hoy leía que inclusive los economistas ahora, viste que hablaban de recuperación en V,
ahora hablan de la raíz cuadrada, ¿viste? Cosas de ese tipo porque no están queriendo modelar cosas nuevas. No, yo nada más, en realidad dos comentarios. Uno al margen, que veo que el profe de Ángeles tiene una virome Vic en la mano, idéntica a la que usaba Néstor. No sé si es algún tipo de señal, algún tipo de Eh, código, pero bueno. el Pero, nestorismo vuelve. pero bueno, digo, más allá de eso, de esta nota al margen, no, te quería por ahí quizás a ver algún comentario. Yo digo de las figuras que estaban dando vueltas en el frente oficialista, hay una que no mencionamos, que es Sergio Massa. Uno lo ve de afuera y la verdad que uno lo ve como que es el que tiene más ganas de ser. Digo, al punto que inclusive cuando estaba, digo, ya electo, Alberto siempre menciona que Sergio es el más preparado, el que está listo. O sea, es como una especie de caricia permanente que le hace decir, espera, espera tu turno, un mensaje que él lo ha hecho explícito. Y ahora uno lo ve a Massa, que dicen que en el backstage se está moviendo mucho con Máximo, y uno ve todos estos incidentes de esta semana en la sesión, y es como que daría la impresión como que él está dando pruebas de amor, inclusive hasta dando más quizá de las que le pidan, digamos, para explicitar su pertenencia y el tema de gritarle a los cuatro vientos que quiere ser. ¿Dónde queda en todo este baile que pusimos entre los Bolsonaros y bueno, y también las mujeres que están en danza, estos nombres que tiraba? ¿Dónde entra Massa en todo este baile? Sí, a ver, nosotros tenemos un diagnóstico muy negativo de la figura de Massa, ¿no? Su imagen negativa, digamos, ha crecido sostenidamente. Hay un punto de quiebre en la figura de Massa que es muy particular cuando uno mira la serie de la imagen de Massa, que fue diciembre de 2016. Y ustedes dirán, ¿qué cazzo pasó en diciembre de 2016? Bueno, fue el momento en donde Massa se saca esa famosa foto con Máximo en el Congreso promoviendo la modificación de ganancias, uno de los primeros golpes parlamentarios que tuvo Macri en ese primer año de gestión, que fue una especie de, digamos, traición de Massa a lo que, digamos, a lo que él representaba, que era esencialmente un electorado refractario hacia el kirchnerismo y hacia la figura de Cristina, de Máximo y de todos los dirigentes del kirchnerismo. Es decir, ese primer quiebre de la relación entre Massa y sus propios representados, digamos, lo depositó en un escenario con una imagen negativa considerable que creció, solamente tuvo un impas en el segundo semestre del año pasado, cuando él, digamos, cierra su acuerdo con el Frente de Todos, eh, se gana la simpatía de algunos votantes, digamos, más identificados con el kirchnerismo precisamente por ese acuerdo, pero que rápidamente la pierde y hoy vuelve a tener una imagen negativa muy, muy alta. Digo, me parece que el problema que tiene Massa es que se quedó sin electorado. Entonces, o sea, no tiene un electorado que él pueda representar, porque él difícilmente puede ser un representante del electorado más identificado con los valores y con la figura de Cristina Kirchner, que es el electorado que anima al oficialismo hoy, y el electorado que él supo representar, digamos, está completamente enfrentado con su figura. Digo, lo siente como una traición, no por nada vimos en estas horas esto de Massa traidor y Massa. Con lo cual, yo te diría que hoy Massa es más lo que representa en términos de, digamos, liderar un espacio de dirigentes políticos con anclaje en la provincia de la provincia de Buenos Aires, y lo que eso puede representar en la articulación digamos, en la toma de decisión del oficialismo y en la articulación de una oferta electoral en la provincia de Buenos Aires. No creo que él pueda representar mucho más que eso, salvo que empiece a transitar un sendero que hoy no lo veo, de diferenciación con el oficialismo, que en algún punto termine en ruptura. Creo que es la única forma en que creo que él pueda volver a ser un representante con determinados niveles de popularidad que le permitan ser protagonista.
creo que el movimiento que hizo, o sea, no nos olvidemos que Massa pasó de ser un dirigente que en diciembre de 2015 aspiraba a ser el referente antikirchnerista, a ser lo que es hoy, ¿no? Un dirigente que anima, digamos, este espacio que cada vez está más identificado, digamos, con esa referencia del kirchnerismo, ¿no? Y la verdad es que el propio Alberto Fernández no hace mucho esfuerzo porque no suceda esa, porque su referencia al nestorismo y a la primera etapa del kirchnerismo es permanente, digo. Quizás, y traigo una reflexión que no viene a la pregunta, ¿no? Pero a mí me da la sensación que en términos generales en el oficialismo hay mucho más presente, hay mucho más pasado de lo que Alberto Fernández necesitaría. El pasado está más presente que el propio presente y el futuro digamos, en la narrativa del oficialismo, ¿no? Y a veces por el propio oficialismo, ¿no? Es el propio Alberto el que nos remonta a la buena etapa del kirchnerismo, de los comienzos de Néstor y de los crecimientos a tasas chinas, ¿no? Y yo no sé si eso no va a ser contraproducente porque me parece que, digamos, en un contexto económico tan complejo, creo que hoy un desafío para la dirigencia es representar futuro, o sea, representar un futuro mejor, un futuro que pueda ser distinto para lo que hoy la gente está viviendo. Y creo que me parece que veo más pasado de lo aconsejable, ¿no? En la narrativa oficialista. Lucas, Sí. te pongo el traje de consultor, el ambo y esas corbatas, y te pongo en recomendar, te voy a hacer algo distinto, un multiple choice. Si tuvieras que recomendarle algo a Macri, A, que se quede a vivir en Suiza, que ahí va a pasar una vejez tranquila. B, que se ponga el overol de candidato y venga el año que viene, o cuando él venga, a recorrer la provincia de Buenos Aires para llenar de nuevo plazas, como lo hizo en la campaña electoral después de la PASO. C, que espere, porque todos tienen una segunda chance en la Argentina y siempre un Menem que vuelve del fin. ¿Qué le recomendarías? O otra opción, por supuesto, pero ¿qué le dirías? Yo creo, hoy Macri es claramente un activo tóxico para Juntos por el Cambio. Es el dirigente de Juntos por el Cambio con mayor imagen negativa, y yo digo, me parece que no, más que recomendarle, creo que no tiene otra chance que correrse. ¿Por qué lo digo? Porque incluso si uno hiciera una interpretación individualista, diría, no, vamos a ser mal pensados. Necesita un cargo para protegerse de los combates que va a recibir de parte del oficialismo. Incluso en ese escenario, el mejor escenario para Macri es un triunfo de Juntos por el Cambio. Y si él no contribuye a ese triunfo, lo mejor que puede hacer es correrse. Y creo que hasta sería hasta bien visto por los que hoy, dentro de Juntos por el Cambio, son votantes de Juntos por el Cambio y tienen imagen negativa de Macri. Macri tiene imagen negativa de votantes de Juntos por el Cambio. Para mí es un error, es un aprovechamiento de la dirigencia de Juntos por el Cambio, pero es un error pensar que el 40%, perdón, porque no es 41, el 40% es un electorado identificado con la figura de Mauricio Macri. Macri sacó el 32% en las PASO, y lo que logró sacar en las generales fue más porque juntó un electorado que creía que era peor que gane Alberto Fernández a que siga gobernando Macri. Entonces, yo creo que hoy, si él quiere contribuir a su propio beneficio, lo mejor que puede hacer es correrse. Pero después, obviamente, están las ambiciones personales de cada uno, y hay que ver si su ego y su voluntad le hacen entender esta situación. Tu recomendación es que se quede en la FIFA. Yo creo que si él contribuye corriéndose de la escena y relegando protagonismo para la unidad de Juntos por el Cambio y para la promoción de otros liderazgos, creo que hasta incluso puede ser beneficioso desde el punto de vista personal, individual, en términos políticos, digo, que su propia imagen pueda empezar a recorrer un sendero de recuperación de una situación muy, muy negativa, con una imagen negativa superior al 60% según nuestros estudios. Vidal, ¿capital o provincia? Bueno, yo creo que el reconocimiento ya propio de que Vidal piensa en una candidatura en ciudad, me parece que ya representan
digamos, tirar la toalla en el sentido de volver a tener el protagonismo que supo tener, ¿no? Porque un dirigente que reniega del distrito que acaba de gobernar, me parece que es un dirigente que, digamos, más que queriendo ganar protagonismo, está queriendo perderlo. Con lo cual, digo, evidentemente debe estar pensando que ya no tiene margen para volver a tener protagonismo o para aspirar a tener más protagonismo del que tuvo. Una pregunta, Lucas, y por supuesto por mi parte quizás la última, que para no abusar del tiempo tuyo, y por supuesto por ahí después abrimos alguna ronda. Bueno, de paso un chivo, paso que nos manda un saludo el Vasco Mondarán, que nos está viendo, que me dice que no había podido entrar, pero nos está siguiendo por el vivo de Twitter. Un saludo al Vasco. Que es el tema. Vos hablaste, Lucas, mencionaste una palabra que futuro, que es el tema de obviamente, es como que el caso del oficialismo actual es como que tiene demasiado pasado por delante. Y el tema, bueno, Juntos por el Cambio, el problema que tiene, que entre los activos tóxicos y encima uno, ¿de qué tamaño? Porque Macri, vamos a hablar también sinceramente, el PRO es un partido político que prácticamente es un partido que tiene un dueño. O sea, Macri no es, yo creo que es fundador y prácticamente el accionista principal. Le va a ser muy difícil en ese arco prescindir de cualquier movimiento que Macri quiera hacer, y lo vimos el otro día que él, desde una reposera en la costa francesa, puede generar mucho más novedades y ruido que cualquier otro dirigente. Entonces, vos ahí, ¿por dónde puede venir? ¿Quién puede encarnar ese futuro ahora con lo que viene por delante? ¿Puede ser un outsider del sistema político o van a ser las fuerzas esta bicoalicional que van a hacer como hacen con Bernie, decir, bueno, fabriquemos nuestro Bolsonaro, diciendo, bueno, vamos a ver de fabricar alguna figurita novedosa y tratar de hacer la renovación por adentro? ¿A cuál de estos dos caminos vos le pones más fichas o le ves más chances? Yo creo que no hay cultura en la Argentina de un votante que se incline a apoyar figuras que no tengan determinados consensos dirigenciales, digamos. Y eso es saludable para el proceso democrático. Yo veo muy pocas chances de que aparezca o que surja una figura, un outsider que no tenga anclaje partidario, territorial, dirigencial, con capacidad de ganar protagonismo repentinamente. Con lo cual, yo descarto esa chance. Me parece que eso es ayudado incluso a que la Argentina atraviese procesos económicos sin grandes, sin gran inestabilidad institucional, y me parece que el protagonismo va a venir de los acuerdos que se logren en el marco de esos dos grandes espacios. Creo que el incentivo que puso la elección del año pasado a la unidad en ambos espacios va a tener, esa repercusión de que los dos espacios se van a mantener unidos, porque allí radica la base de su competitividad, con lo cual me parece que el protagonismo va a surgir del acuerdo de la dirigencia. Creo que quien quiera tener protagonismo en el futuro requiere primero ganar ese protagonismo en el ámbito político, conseguir el consenso de la dirigencia en su propio espacio para tener ese protagonismo. Y esa creo que es la clave para los dirigentes opositores, porque en el oficialismo, lógicamente, la cosa está mucho más clara, ¿no? El presidente y la vicepresidenta son los dos protagonistas excluyentes y probablemente los que tengan más responsabilidad en cómo evolucione el oficialismo de cara al 2023. Pero no veo margen para un outsider. No creo que estén dadas las condiciones en la Argentina para eso. Ahora, Lucas, te traigo por un minuto y ya cierro, y Hernán, y hacemos la ronda de preguntas final. Te vuelvo un segundo haciendo así un poco, juntando todo lo que escuchamos, te vuelvo al oficialismo y a esta discusión que Cristina lo empuja a la confrontación, mientras que Alberto ayer se presenta en TN, ¿no?
como la última fortaleza opositora dura, ¿no? Pues creo que está más considerador de Larreta que tiene. ¿No pensás que Alberto sabe que él necesita mantener, que parte de su aporte a la coalición es ese voto que no quiere la confrontación, que quiere la moderación? ¿No tiene un riesgo de quedar muy asociado a cierto espíritu restaurativo de Cristina y darle ahí un beneficio a Rodríguez Larreta, que encuentre ahí un espacio donde sentarse? Porque creo que sí, ahí Macri quedó muy vinculado a una derecha muy vinculada a los grandes capitales mundiales, capital financiero, etc. Y eso tampoco hay mucho acuerdo, ¿no? Cuando uno mira el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, quedó muy cuestionado. ¿Te parece que Alberto podrá mantener sus pies en el centro? ¿Esta tensión lo puede desestabilizar un poco? ¿Cómo lo ves? Ya sé que es difícil, pero... Sí, es la pregunta, creo que la pregunta que depende del escenario político en la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Alberto Fernández, ¿no? Si quiere ser el líder de la unidad, o sea, que su objetivo sea exclusivamente mantener unido al frente de todos, o sea, ser el que reunificó al peronismo y lo llevó al triunfo, o si quiere ganar protagonismo y liderar el espacio, y eso obviamente lo va a llevar a una situación de conflicto con Cristina Kirchner, ¿no? Me parece que yo me inclino a pensar que cuando uno mira lo que Alberto Fernández está haciendo, da la sensación que Alberto Fernández pareciera estar queriendo cumplir el rol para el que Cristina lo pensó, que es ser el candidato de la unidad que le devolviera al peronismo el triunfo, ¿no? Y quizás el activo de él sea efectivamente eso, digamos, conservar esa unidad para que efectivamente de esa unidad se mantenga o se conserve el triunfo electoral en las próximas elecciones, ¿no? No da la sensación que Alberto Fernández quisiera tener alguna aspiración superior a esa, ¿no? Como si quisiera estar cumpliendo ese rol y eventualmente, si fuera el caso, entregar el proceso en el momento en que la propia coalición se lo demande, ¿no? Por lo menos no ha dado por ahora ningún gesto de autoridad frente al liderazgo de Cristina Kirchner. Y eso, me remito a eso para pensar lo que digo. Perdón Lucas. Perdón, no, que justo nos manda una pregunta un consultor, un colega del sur muy grosso de Viedma, Pablo Gustavo Díaz, que me manda por afuera y él pregunta, Lucas, que es en el caso de que haya una escalada con el tema este de casos y muertes por coronavirus. Es como que aparece un partido que todavía no está cerrado Pregunta Pablo, ¿cómo esto rumbo a las elecciones del año próximo puede dañar la imagen del presidente? Bueno, ya la está dañando, ¿no? Cuando uno explica por qué cae la imagen de Alberto Fernández, para mí los factores explicativos son esencialmente dos, puede haber más, pero esencialmente son dos. Uno es lo que era un pasivo para Alberto Fernández, que era la economía, cuando asumió, tenía el mandato de ponerla en marcha, todavía sigue siendo un pasivo, y lo que era un activo, que le dio esa imagen positiva tan alta a fines de marzo, lentamente pasó a ser un pasivo. Y hoy es difícil sostener que el gobierno ha tenido una estrategia sanitaria exitosa. Digo, no quiero irme al extremo de decir que ha sido un fracaso, pero digamos, los resultados no están siendo los resultados que había tenido la estrategia en los primeros meses, y creo que eso ha sido un pasivo. Y yo creo que todo lo que sea, digamos, un empeoramiento de la situación sanitaria va a ser, digamos, un factor más corrosivo de lo que ya viene siendo en la figura de Alberto Fernández, sí, claramente. Y hay una relación directamente proporcional, ¿no? A mayor crisis sanitaria, mayor afectación en la popularidad y en la imagen de Alberto Fernández. Bien, a ver, digo, para cerrar, quedó alguna pregunta en el tintero. La verdad, Lucas, ha sido impresionante este intercambio de tu parte, la verdad, un crack absoluto.
¿Alguno queda algún comentario? Tengo No sé. una rápida para no robarle. En función del contexto de la antipolítica que la gente está harta de nuevo, ¿le ves alguna posibilidad mayor a la retórica como tercer espacio a un López Murphy con Carlos Rodríguez y esa gente en el caso que se juntaran? ¿O serían históricamente el número por debajo del 20% o menos a veces, ¿cierto? Yo creo que la identidad de los votantes de Juntos por el Cambio es una identidad negativa, no es una identidad positiva, no hay una identidad programática. Lo único que une a todos esos votantes es el deseo de que el kirchnerismo pierda. Y eso significa que cualquier aspirante a suceder en el liderazgo a quienes lideran o representan a esos votantes, tiene que ser un liderazgo que esté en condiciones de vencer, o sea, de cumplir con ese objetivo. Entonces, yo ahí no veo riesgos de que aparezca un tercer espacio que le quite votos a lo que hoy es el espacio más competitivo para eventualmente vencer al gobierno en la elección de medio término. Donde sí veo la posibilidad de que el escenario se fragmente aún más es que efectivamente volvamos a ver la reaparición o el renacimiento del peronismo disidente, ¿no? Creo que uno de los objetivos que tiene Alberto Fernández por delante es evitar que surja el peronismo disidente. Y eso eventualmente pudiera surgir si la situación económica se complica, si la crisis dentro del oficialismo recrudece, si las diferencias recrudecen, y empiezan a aparecer algunos dirigentes peronistas que no están muy conformes con cuál es el lugar que se les ha dado y cuál es el protagonismo que tienen en el oficialismo, y deciden desandar nuevamente el camino. Ese es el riesgo para mí de una mayor fragmentación del escenario político. No por ¿La el Santa lado Fe y Córdoba o por el lado de Santa Fe y Córdoba? ¿Lo ves? Claramente creo que el riesgo viene por el lado de los gobernadores. Creo que han sido los grandes perjudicados en función de lo que pusieron y en función del protagonismo que se les dio. Creo perjudicados deliberadamente por la vicepresidenta, que creo que intentó que no tuvieran un protagonismo que amenace su liderazgo dentro del oficialismo, y creo que son los que tienen los elementos como para pensar en la posibilidad de reanimar o revitalizar nuevamente el peronismo disidente. No estoy diciendo que eso vaya a suceder, estoy diciendo que es un riesgo que enfrenta el oficialismo de cara al desafío electoral. Sobre todo porque hay una figura, la de Roberto Lavagna, la de Schiaretti, dos personajes de extracción peronista que no forman parte del oficialismo, que pudieran ser, digamos, un entente que le dé un lugar en donde anclarse a ese peronismo disconforme con el lugar que le han dado dentro del oficialismo. Bien, bueno, la verdad un programa de colección, como dicen en la jerga. Lucas, Hernán, Carlos, Antonio, digo, todo, bueno, y nos están siguiendo, digo,